Ahí estamos. Y empezamos compartiendo la clase de hoy, 14 de junio, que vieron que era re cortito el Word. Que Profe, no sé qué Sí. dijiste lo último, perdón, porque se me cortó todo, tuve que poner los datos, sé que el wifi no me están dando. que la clase que viene la vamos a usar para compartir los trabajos y les voy a plantear el trabajo, que la clase ya está cargada en el Drive, pero no se desesperen, es para la semana que viene, lo digo por si alguno ve el Drive, va a ver que está la clase que dice 20 y pico de junio, 21 de junio. Sí. Ah, bien. Sí, Yo anduve por el taller, pero no la vi, porque estuve reviendo clases. ¿O bien, las pusiste hoy? la puse hoy, sí, Bien. la puse hoy. Bien, fíjense que la clase de hoy es súper cortita. Para Ceci, que no tiene este trabajo, y para Cami, que tiene esta cuestión que a las 6 de la tarde no me puede escuchar, ya les digo que nos vamos a encontrar nosotras tres en un momento que vamos a coordinar entre las tres para revisar algunas nociones de manera puntual durante el tiempo que sea necesario para, Sí. abordar estos temas y llegar a las mismas producciones que llegaron sus compañeros. Bueno, Los ítems que teníamos en el eje número 1, la literatura como objeto de estudio, esto es lo que ustedes tienen que focalizar, que nosotros, esperen que voy a bajar porque tengo mucha luz de costado. Ahí está, me encandilaba un poco la luz de la ventana. Lo que hay que focalizar de todo este tiempo de trabajo es específicamente esto. Nosotros observamos un campo de análisis, teoría y análisis literario, que tiene como objeto la literatura. Y dentro de la observación que hacemos de este objeto de estudio, lo que corroboramos es las dificultades de acceso que tiene la literatura como objeto de estudio en cuanto a su definición y en cuanto a observar cuáles son los elementos con los cuales se relaciona, cuál es su naturaleza y cuál es su función, qué es lo que nos falta y que yo les armé toda una síntesis para llegar a la naturaleza y función de la literatura, los campos que se encargan de las distintas perspectivas de la literatura, la ficción y el lenguaje como las dos pautas principales, decimos, bueno, literatura, decimos ficción, decimos lenguaje, y de esa tríada de conceptos hablamos de lectura, verosimilitud, pacto de lectura, literatura y representación. Los problemas en torno a la definición, pero ya que ya lo dije, literatura y creación, que lo vamos a abordar ahora con el arte como artificio. Esta bibliografía que está mostrada, de esta bibliografía que está acá, hoy vamos a abordar esta, acá. Esta es la que yo les sinteticé y se las voy a dar sintetizada, pero no para que ustedes no la ¿Cuál lean, es? sino para que cuando la puedan leer vayan detectando dónde están los puntos principales que necesitamos en este espacio. Y nos falta leer Lodge, El arte de la ficción, capítulos 21, 9 y 10, pero son capítulos que tienen 2 carillas, o sea que en total son 7 carillas los 3 capítulos. Por eso no me preocupaba tanto esto. Y con esto damos por finalizado este eje, que es la literatura como objeto de estudio, para pasar específicamente al que ya empezamos a introducir, que es narratología. Historia, relato y los niveles de análisis de la historia y los niveles de análisis del relato, que es el eje número 2. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Sí, sí, todos. sí, profe. Bien. Sí, Comparto, profe. buenísimo. Comparto entonces el material de este autor, que no voy a pronunciar por una cuestión de dignidad, prácticamente. No, sí. Por una cuestión yo diría que es más miedo a decirlo mal que otra cosa. Totalmente, totalmente. Ustedes miren dónde tiene las vocales. Tiene 2 vocales y un montón de Ws. Sí, Sí, es Lovsky. Es
Es Sloshki. Lovsky. Bien. Lovsky. ¿Para qué lo voy a decir yo? Se lo pueden decir ustedes. Claro. Ahí lo amplío un poco más. Bien. El arte como artificio. Eh, Prácticamente ese es el tema, no hay mucho más para adelantar, es una observación del arte desde el punto de vista como artificio. Y la palabra artificio es como la creación, ¿no? Arte y artificio tienen la misma naturaleza. Arte y artificio pertenecen al mismo campo semántico, arte, artístico, artista, artificio. Por lo tanto, estamos trabajando prácticamente con dos palabras, con dos categorías que pertenecen al mismo campo semántico. Así que es como observar el arte desde el mismo punto de vista del arte, pero agregándole esta cuestión de lo artificial. A ver, artificio artificial. Entra todo dentro de la misma Artesanal. categoría. Exacto, arte, artificio, artesanal, artista. Vamos a ver qué dice Zulowski en relación a el arte desde el punto de vista del artificio. Noción que también va a usar Borges en el escritor argentino y la creación, perdón, el escritor argentino y la tradición, cuando hable de la literatura del Martín Fierro como una obra tan artificial como cualquier otra, que es la definición o la perspectiva que usa Borges para responderle a Leopoldo Lugones a su ensayo El Payador sobre el Martín Fierro como la obra canónica de los argentinos. Y él va a decir en su análisis que más que la Biblia o las obras, la Odisea o el Homero de la literatura clásica, el Martín Fierro, por supuesto que tiene un valor y un peso literario, pero es tan artificial como cualquier otra obra. Entonces ahí introduce también Borges en ese ensayo de manera muy natural y como si todos manejáramos el término, la noción del artificio, del arte como artificio. Lo menciono, doy este ejemplo de Borges, anótenselo porque es un ensayo que van a tener que leer en un momento de literatura argentina, sí o sí. Está dentro de las lecturas casi obligadas dentro de literatura argentina, el escritor argentino y la tradición. Ahí van a ver cómo Borges, refutándole a Lugones el lugar de que la tradición para el escritor argentino está en el Martín Fierro porque es nuestra obra canónica, toma esta idea de que el arte es un artificio. Y lo hace de manera muy práctica. Acá Slotky lo plantea, como se pronuncia, obvio, lo plantea de manera teórica, pero en ese ensayo podemos ver cómo está utilizado el término artificio en el sentido en el que hoy lo vamos a leer. Bien, el arte es el pensamiento por medio de imágenes. Empieza con una cita, podemos observar que hay unas comillas, el arte es el pensamiento por medio de imágenes. O sea, si nosotros tendríamos que analizarlo desde el punto de vista discursivo, es una definición, porque tiene el verbo es, el arte es esto. Recurso de los textos expositivos explicativos, definición. Estos puntos, prácticamente. Entonces, distinguimos una definición. Esta frase, que puede ser dicha por un bachiller, representa también la opinión de un sabio filólogo que la coloca como punto inicial de toda teoría literaria. Esta idea ha penetrado en la conciencia de muchos. Entre sus numerosos creadores debemos destacar el nombre de Potepnia. No hay arte, y en particular no hay poesía, sin imagen. Dice en Notas sobre la teoría de la literatura. Más adelante agrega, al igual que la prosa, la poesía es sobre todo y en primer lugar una cierta manera de pensar y de conocer. Empieza su ensayo, Slotky, del arte como artificio, citando tres ideas. El arte es el pensamiento por medio de imágenes. Cuando decimos imágenes, no se vayan solo al dibujo, váyanse a lo que vimos o fuimos hablando en lingüística. La imagen es el concepto, la representación mental que tengo de una idea. Cuando decimos imágenes, no solo piensen en lo que está dibujado en una pantalla, en una hoja, en la página de un libro, pensemos que imagen se llama también al concepto, que se forma uniendo un significado y un significante. Tenemos una imagen mental. Entonces,
En la segunda cita que dice no hay arte y en particular no hay poesía sin imagen, también se llama imagen a lo que son las figuras retóricas o figuras literarias. Por ejemplo, les voy a mencionar las más comunes: metáfora, Metáfora. comparación, la imagen, las imágenes propiamente dichas, la imagen visual, acústica, sonora, olfativa, táctil, que son la metonimia, que son esos recursos que nos permiten construir una idea, pero utilizando el lenguaje de una manera eh, distinta a lo cotidiano. Si vamos a lo que decía el formalismo de violentar el lenguaje ordinario. Y la tercera cita, al igual que la prosa, la poesía es sobre todo y en primer lugar una cierta manera de pensar y de conocer, remite un poco a algo que ustedes van a ver en naturaleza y función de la literatura. Por lo general, cuando se habla de análisis de la literatura como un lenguaje o una forma de arte distinta a los otros tipos de discursos, se piensa muchas veces en el uso de las imágenes en poesía y no en narrativa, cuando en realidad tanto la poesía como la narrativa o el texto dramático recurren a este tipo de representaciones o de imágenes. La literatura en sí recurre a este tipo de representaciones más allá del género literario en el que estemos hablando. Entonces ahí va el camino. Partimos en un primer párrafo de pensar o un punto de partida, la representación, la imagen como representación. ¿Se entiende esta noción? Sí, profe. Perfecto. La poesía es una manera particular de pensar. Fíjense que va punto particular, poesía, no dice toda la literatura, poesía. Un pensamiento por imágenes. Cuando nosotros queremos trabajar con los alumnos, figuras retóricas, la metáfora, la comparación, la personificación, la literación, anáfora, ¿qué le damos? ¿Cuento o poesía? ¿Qué le dieron a ustedes? Cuando le dijeron, vamos a analizar las figuras retóricas, las metáforas que aparecen en este texto. Si van, remítanse a sus secundarios. ¿Qué le dieron? A lo mejor nada porque Tengo ni que lo hacer vieron. un ejercicio muy difícil, pero yo supongo que poesía. Yo soy de la época en que me daban poesía para analizar No, las... para mí me parece que cuento, creo. Bien. Bueno, perfecto entonces. El objeto, cuando por lo general relacionamos poesía, imágenes, figuras retóricas, lenguaje figurativo, cuando en realidad, si te dieron cuenta, está perfectamente bien trabajado. La literatura en sí trabaja con la representación o el concepto y la imagen. Es la representación de la pipa de Magritte, la representación del mundo de la literatura. Les preparé para la clase que viene un texto de Humberto Eco que se llama, ya les digo, para no decir cualquier cosa, porque lo tengo en mi propio grupo, el grupo conmigo misma. Ya les digo, ya les digo. Ahí va. Ah, lo tengo dentro del drive. Eh, a ver si lo pongo acá. ¿Se filtra mucho en mi audio el ladrido de mi perro? La tenés que No, yo no silenciar. lo escucho. Ah, No. está como loco afuera, no sé. Capaz Bien, yo estoy pensando que el de acá afuera se va. Porque yo escuchaba antes, pero no le di bola. no, lo tengo en el drive que si lo busco directo, lo busco de acá. Ahí ya les digo el nombre. Porque tiene que ver con justamente con esto de las imágenes. Le digo el nombre porque lo tengo. Humberto Eco. Alberto Eco, sí. El nombre de la rosa, no sé si lo escucharon nombrar. Sí, sí, sí. Hablamos del nombre de la rosa con Silvana y cuando hablamos algo con Silvana, yo llego a casa y lo tengo que revisar. La reví a la peli de vuelta. Bien, Humberto Eco, les preparé para trabajar de Humberto Eco los mundos posibles de la imaginación. Los mundos posibles de la imaginación, que tiene que ver justamente con esto del pensamiento por imágenes o la construcción de una imagen y una representación. Está muy ligado a este texto.
Sí, yo les nombré El nombre de la rosa porque es una novela que pasó al cine muy conocida de Humberto Eco, pero en realidad estamos hablando de un filósofo, ensayista, escritor, novelista, etcétera, 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 crítico, sumamente importante dentro del mundo del arte y la literatura. Bien, Perdón, Noé, los mundos sí, posibles de la los mundos posibles de Imaginación. la imaginación, que yo ya se los descargué y ya está en el Drive, ese texto. Una manera particular de pensar, un pensamiento por imágenes. De esta manera permite cierta economía de fuerzas mentales, una sensación de ligereza relativa, y el sentimiento estético no es más que un reflejo de esta economía. Haría una alusión a que la poesía utiliza menos palabras que la narrativa. Sí, claramente, la poesía utiliza menos palabras que la narrativa porque condensa una mayor cantidad de connotaciones. Se va entendiendo la relación connotar, representar, decir a través de las palabras, no desde lo literal, sino desde esa construcción de sentido que es lo que hace el discurso literario. El académico Obsianovsky, Kulikovsky, que había leído seguramente con atención los libros de su maestro, comprendió y resumió así sus ideas, permaneciéndole indudablemente fiel. Potebnia y sus numerosos discípulos ven en la poesía una forma particular de pensamiento, el pensamiento por medio de imágenes. Para ellos las imágenes tienen la función de permitir agrupar los objetos y las acciones heterogéneas y explicar lo desconocido por lo conocido. Bien, me detengo un minutito en esto nada más. Este pensamiento por medio de imágenes y a través, o sea, pienso el concepto y después lo represento para que mi lector ideal lo entienda, es, es trabajar la idea mental, que vendría a ser la representación y la imagen, pero transponerla en un discurso en que esa representación mental, esa imagen, que sería la parte desconocida para el lector, sea conocida. ¿Se entiende esta idea? Sí, sí. Las imágenes tienen la función de permitir agrupar objetos y las acciones heterogéneas distintas y explicar lo desconocido a través de algo conocido para el lector. Según las propias palabras de Potebnia, la relación de la imagen con lo que ella explica puede ser definida de la siguiente manera. A. Un predicado es lo que se predica, que tiene relación con lo que ustedes están trabajando en gramática, lo que se dice de, es un predicado constante para sujetos variables, un punto constante de referencia para percepciones cambiantes. ¿Se entiende esta definición? La imagen es un predicado constante para sujetos variables, un punto constante de referencia para percepciones cambiantes. A ver, ¿qué sacan en limpio de este primer acercamiento? Que lo marco acá. La relación de la imagen con lo que ella explica puede ser definida de la siguiente manera. Utiliza nociones gramaticales para explicar lo que es una imagen en relación a la construcción de la poesía. Construcción. Lo pienso como, como bueno, esta imagen gramatical es como muy, es como si a un artefacto le sacás una pieza y se la intercambias, Sí, exacto. cambias una parte de algo. Exacto, acá tenemos, Pero que sigue siendo algo entero con el exacto, intercambio ese. que sigue siendo una pieza. Cuando decimos es un predicado constante de sujetos variables, ¿qué quiere decir? Que yo puedo cambiar de quién estoy hablando, del sujeto. Lo que va a quedar constante es que es lo que estoy diciendo de ese sujeto. Un punto constante de referencia, un lugar al que siempre voy a poder volver, la imagen, Para aunque la, eh, percepciones.
aunque las percepciones cambien, aunque la época cambie, aunque el momento cambie, yo siempre voy a poder volver a esa imagen, aunque cambie el sujeto, cambie la percepción, porque va a cambiar el momento de lectura, porque va a cambiar el lector, porque va a cambiar el movimiento, la época o el siglo. Hay una imagen que funciona como referencia constante. Esta imagen en este momento histórico representaba esto particularmente, ¿se entiende? Entonces, a ver, por ejemplo, ustedes van a ver cómo en la literatura clásica se crean ciertas representaciones e imágenes que en ese momento histórico tienen una referencia particular. Entonces van a ver cómo dentro de una obra de literatura, me voy a la clásica y a la española, que son las dos que están cursando ustedes, clásica y española, se construye una imagen que en ese momento histórico, en la Edad Media, por ejemplo, de literatura española de la Edad Media, esa imagen representaba esto particularmente. Aunque cambie la percepción, la imagen es un punto de referencia al cual se vuelve para la comprensión de la obra, es lo conocido. Sé que en este momento histórico esta imagen representa esto. Entonces, cuando analizamos, ¿qué están leyendo en literatura española ahora? El En español cuento el del libro del buen amor. buen amor. El libro del buen amor. Sí, el libro del buen amor. El libro del buen amor. Bueno, observen con Edgardo qué imágenes aparecen representativas, o sea, cuáles son esas constantes que hacen referencia a algo que es invariable. O sea, esta imagen aparece en el libro del buen amor pura y exclusivamente porque en este movimiento literario y en esta época representa esto. No sé si a lo mejor ya la mencionaron, alguna. Yo no recuerdo el libro del buen amor, pero no recuerdo en sí como para dar un ejemplo de una imagen concreta. Pero las alegorías que van a trabajar en literatura española de un determinado siglo son las imágenes o puntos de referencia, son constantes de referencia de una manera de interpretar y de ver el mundo en un momento determinado dentro de la literatura. ¿Se va entendiendo? O sea, Profe, sí, eh, nombró alegorías y me acuerdo de filosofía del año pasado. sí, Está la alegoría de la Carvene, perdón, ah, de las cavernas, sí, la de alegoría. que del mundo proyectado, la manera de que ellos miraban el mundo y todo eso, de las Perfecto. proyecciones. La alegoría de las cavernas no es una representación real de un hombre dentro de una caverna, es una imagen. Ahí, Claro, ahí está la noción, la imagen definida, la imagen, el predicado constante de sujetos variables, la interpretación o el punto de referencia constante a una teoría. Ahí está, ahí tenemos un ejemplo. ¿Se va entendiendo la idea? sí. Y a mí se me ocurría algo con clásicas, porque estábamos hablando de Ulises, Sí. de la Odisea, y estábamos llegando al final y el tema de que el único que lo reconoce a él cuando está Cuando llega, personificado como un mendigo es el perro. Y eso también para mí es una imagen. eso es una imagen. Después lo reconoce el hijo, quien es, si no me acuerdo, quien lo ayuda a llevar el plan adelante para, como mejor arquero, para recuperar el lugar que le estaba siendo disputado. Pero lo reconoce el perro, sí es cierto. Eso funciona como una imagen, sí. Sí, sí, sí. Bien. B, la imagen es mucho más simple y mucho más clara que lo que ella explica. Eso es sumamente interesante. La imagen sintetiza la complejidad del pensamiento. Entonces aparece esta metáfora que sintetiza una complejidad en la unión de conceptos, pero que están mencionados de una manera más simple. O aparece esta comparación, esta imagen me voy a ir al sol como moneda de oro, por ejemplo, que es como la que usamos todos desde el primario, que es una imagen muy simple para explicar la unión de categorías muy complejas. El brillo, las similitudes, la sustitución de un objeto por otro para que sea reconocible en cuanto al color, lo que se percibe, lo que se ve, el tamaño, la forma.
pero que están simplificados en algo tan simple como decir el sol como moneda de oro. Eso es esta explicación que da. La imagen es mucho más simple y clara que la cantidad de uniones y categorías que hay en cuanto a su posible interpretación. Es decir, puesto que la imagen tiene por finalidad ayudarnos a comprender su significación, y dado que sin esta cualidad no tiene sentido, debe sernos más familiar que lo que ella explica. Sería interesante aplicar esta ley a la comparación que hace Tiuchev de la aurora con demonios sordomudos, o la que hace Google del cielo con las casullas de Dios. Y ahí da comparaciones un poco más complejas que el sol como moneda de oro. Pero tiene este sentido. Traigo a la imagen porque quiero que la persona que no conoce la realidad y las categorías que estoy uniendo las pueda comprender. Por eso nosotros tenemos poesía simbolista. Por eso, por ejemplo, el modernismo vuelve a la simbología de la época clásica, y el mundo se explica no a través de palabras literales, sino a través de imágenes simbólicas. Todo se representa, nada se dice. Y la idea es que el receptor de ese arte logre interpretar la imagen y allí interpretar todo lo que se está condensando. La imagen condensa mucha cantidad de categorías. ¿Me voy explicando bien? Ujú. Volviendo a Sí, esto, Sí, volviendo a esto, el arte es el pensamiento por medio de imágenes. Estamos hablando entonces de que es el pensamiento que condensa muchas relaciones y categorías, pero que las hace accesibles a un receptor, en este caso, a un destinatario, a un lector, o a quien va a mirar el cuadro, o a quien va a observar la escultura, o a quien va a escuchar la obra musical que tiene enfrente. Esa condensación de categorías, de mundos, de ideas, todo el mundo que cabe adentro de una obra. Por ejemplo, siempre me acuerdo en este ejemplo de em, la novela La Casa de los Espíritus, que no sé si alguno de ustedes lo leyó. La Casa de los Espíritus, más allá de la hablar de dejé por la mitad. ¿Eh? La dejé por la mitad. ¿La dejaste por la mitad? La primera Sí. parte es un poco densa en relación a la mascota, al animal, al perro que va describiendo, pero tiene algo de particular. Es la obra que hace conocidísima a Isabel Allende. Tiene algo, Claro. tiene algo de particular, que se menciona todo Latinoamérica, pero no se menciona en ningún momento a Latinoamérica. Se menciona toda la historia latinoamericana, pero no se menciona nunca a ningún punto en particular. Se habla del caciquismo mexicano, pero nunca se menciona un cacique ni nunca se menciona México. Y se habla por ejemplo, de los golpes militares, pero nunca se dice el golpe militar, pero uno lo puede reconocer. Las imágenes que utilizan te permiten reconocer eh, los conceptos y las categorías y las condensaciones. Es como que toda Latinoamérica está dentro de la obra, pero no lo menciona en ningún momento en la Casa de los Espíritus. Es más o menos esto, lo de pensar el arte por medio de imágenes, es condensar mucha cantidad de ideas, pero a través de algo mucho más sencillo y accesible para quien yo quiero que el arte llegue. Por ese camino va esta cuestión de pensar el arte como una representación de imágenes, o el pensamiento por medio de imágenes. ¿Se va entendiendo la idea? Por ejemplo, Martín Fierro, porque Borges dice es una obra tan artificial como cualquier otra, condensa la figura, la imagen del gaucho, condensa un arquetipo social, un tipo social, nace un tipo social. El Martín Fierro como personaje representa a todos los gauchos en un determinado momento histórico, bajo un determinado gobierno, en 4 etapas. En realidad hay 4 etapas de la literatura gauchesca. El Martín Fierro representa la etapa final, que es el gaucho desamparado frente a la sociedad, y ahí nosotros, cuando leemos Martín Fierro, en realidad estamos leyendo las penas y la realidad de todos los gauchos en ese momento histórico. Tipifica. Es la imagen del gaucho en el final del proceso de lo que va a ser el proceso de la independencia y la configuración del Estado Nacional,
y el inicio de una idea de modernización en la que como tipo social no encaja. Todas esas imágenes las representan Martín Fierro. Va a decir Borges, es una construcción artística, artificial, por eso va a decir artificial, de un montón de imágenes que están condensadas en un personaje. ¿Se entiende ahora? Sí, sí. Bien, buenísimo. Porque hay veces que me parece simple, pero hacer la explicación más profunda no nos quiero confundir más. Sin imágenes no hay arte, viene a decir justamente, sin imágenes y representaciones mentales no hay discurso, en realidad, no hay forma de comunicar, lo vimos en lingüística, lo llevo otra vez, el proceso psíquico en que se conforma el concepto que después mencionamos o hablamos. Primero hay una imagen y después hay una palabra. Vuelvo a repetir, nadie habla sin pensar. Bien, sin imagen no hay arte, sin pensamiento no hay ningún tipo de forma de comunicación, no hay lenguaje, no hay lengua y no hay habla tampoco, no hay arte, no hay literatura. Sin imágenes no hay arte. El arte es el pensamiento por imágenes. En nombre de estas definiciones se llegó a monstruosas deformaciones. Se quiso comprender la música, la arquitectura, la poesía lírica como un pensamiento por imágenes. Luego de pero volvamos, lo llevo a la contextualización, por imágenes en cuanto al dibujo. Y acá estamos hablando en realidad de la construcción de un concepto. Se entiende la diferencia, ¿no? Imagen como concepto y no Mental. como dibujo. Se quiso comprender la música, la arquitectura, la poesía lírica como un pensamiento por imágenes. Luego de un cuarto de siglo de esfuerzos, el académico Obsianowski Kulikovsky se ha visto finalmente obligado a aislar la poesía lírica, la arquitectura y la música, a ver en ellas formas singulares de arte, arte sin imágenes, y definirlas como artes líricas, musicales, que se dirigen directamente a las emociones. Aparece así un dominio inmenso del arte que no es una manera de pensar. Una de las artes que figuran en este dominio, la poesía lírica, en el sentido estricto de la palabra, presenta sin embargo una total semejanza con el arte por imágenes. Maneja las palabras de la misma manera. Sin notarlo, se pasa del arte por imágenes al arte desprovisto de imágenes. La percepción que tenemos de estas dos artes es la misma. Bien, la idea es pensarse cómo construyo una poesía lírica. Lírica tiene que ver con la musicalidad, de ahí viene de la lira que se utilizaba para acompañar las composiciones en un momento histórico particular, entonces ahí aparece el género literario lírica, que vendría a ser justamente la poesía, y de ahí su relación con la música, con la rima y con la métrica, pero que tiene que ver con la canción. Pero en sí, más allá de la musicalidad también es una imagen y es una representación de los sonidos que tienen que sonar de determinada manera. Que es lo que dice, si bien se quiso eliminar la idea del arte como sin imágenes no hay arte, para decir un arte sin imagen, la interpretación termina siempre siendo por la representación de esa idea que se está transmitiendo. ¿Vamos bien? Sí, sí, profe. Bien. Seguimos entonces. Pero la definición del arte es un pensamiento por imágenes, luego de notorias ecuaciones de las que omito los eslabones intermedios, produjo la siguiente. El arte es ante todo creador de símbolos. Esto es algo que hablamos en lingüística también, la idea de de lo simbólico, representación simbólica del mundo. O piensen en el símbolo como esa unión entre un significado y un significante, un objeto y algo que representa, arbitraria. Un símbolo, la paloma blanca, la manzana roja del pecado. Esta última definición ha resistido y sobrevivido al derrumbe de la teoría en la que estaba fundada. Se la encuentra fundamentalmente en la corriente simbolista, sobre todo en sus teorizadores. Vuelvo, cuando ustedes vean modernismo, sobre todo en latinoamericana, que va a ser unos movimientos más importantes dentro de esa literatura,
van a ver la corriente simbolista y van a ver cómo se recurre al símbolo como representación o imagen de un contexto. Mucha gente piensa todavía que el pensamiento por imágenes, los caminos y las sombras, los surcos y los confines, representa el rasgo principal de la poesía. Para esta gente, pues, la historia del arte por imágenes consistiría en una historia del cambio de la imagen. Pero ocurre que las imágenes son casi inmóviles. De siglo en siglo, de país en país, de poeta en poeta, se transmiten sin cambiarse. Las imágenes no provienen de ninguna parte, son de Dios. Cuanto más se conoce una época, más uno se persuade de que las imágenes que consideraba como la creación de tal o cual poeta fueron tomadas por él de otro poeta casi sin modificación. Todo el trabajo de las escuelas poéticas no es otra cosa que la acumulación y revelación de nuevos procedimientos para disponer y elaborar el material verbal, y consiste mucho más en la disposición de las imágenes que en su creación. Acá me voy a ir a otro concepto. Las imágenes están dadas. En poesía las imágenes son más recordadas que utilizadas para pensar. Y acá me voy a otro concepto, que es la reescritura. Lo que está diciendo todo este párrafo es que la imagen se creó y va pasando de grupo en grupo, de movimiento en movimiento, de en época, para ser utilizada de una manera distinta, pero la imagen es la misma. Pensemos, ¿en cuántas veces nos aparece la imagen dantesca del infierno? En la actualidad, parece el infierno de Dante, parece el infierno de Dante, parece el infierno de Dante,